Continuamos dialogando con Fernando Pereira. Fernando, esto de la inflación ha mostrado una imagen distinta, sobre todo a través del tema de la bebida. Como el gobierno le pedía a trabajadores y a empresarios que no llegaran a ese 7%, o sea que el eje de la inflación era el 5%. Se aprovechó incluso desde la oposición a decir, tanto que se, bueno, y dentro de la izquierda también, ¿no? Tanto que se reivindicaba los logros de los trabajadores y sin embargo el gobierno se lo quiere cambiar ahora. Se halló una salida allí, pero no fue fácil, ¿no? No fue fácil, tuvimos participación directa con el otro coordinador Abdala, intentando allanar los caminos. Siempre la principal responsabilidad en esto la tiene la dirección del sindicato que participa, en este caso la FOEP, pero a solicitud de la FOEP mantuvimos una reunión con Lorenzo, con Brenta y con sus principales asesores a los efectos de buscar una alternativa que partía de esta base. Ningún convenio podía tener una recuperación menor a la que se había acordado entre la Cámara de Fabricantes de Bebidas y el Sindicato de la Bebida, y por suerte se logró, porque finalmente para el Uruguay, que los temas se resuelvan dialogando, conversando, peleando, discutiendo e incluso movilizándonos, es un plus democrático que nosotros no logramos valorar, que las personas tengan derecho a expresarse libremente, que tengan derecho a confrontar con el gobierno, que en muchos temas piensen lo mismo y en otros piensen radicalmente distintos. Por ejemplo, en el tema de la inflación, claramente la mayor parte de la inflación se genera por especulación empresarial, de quienes trasladan a precios muchas veces cuestiones que no son salarios. Analizar la inflación en el Uruguay debería llevar a analizarlo, claro, me voy a meter un lío barro con esto, pero analizar cómo se produce un precio, cómo el precio de algo es tal, cómo una lechuga sale del productor y termina en tu casa multiplicada por varias veces, cómo se construye el precio del arroz, cómo el precio internacional de la carne modifica la ecuación y nos hace pagar precios caros de la carne en el Uruguay. Efectivamente, tendríamos que tener un estudio mucho más sacado del tema. Nuestros trabajadores del Instituto Cuesta Duarte, economistas, muchos de ellos, y de otras ciencias, están intentando trabajar en este tema, pero yo creo que el gobierno nacional debería, no para fijar los precios, sino para decir, este precio está sobrevaluado, acá está habiendo una especulación brutal, sube la carne, sube el pollo. Pero ¿por qué se puede explicar que la suba de la carne traiga aparejado el precio del pollo? Pregúntenle a la Asociación de Carniceros, no tienen una explicación, no tienen nada que ver una con la otra, no se crían en el mismo lugar, no hay Sin embargo, el trabajador uruguayo cuando va a comprar pollo, si subió la carne, quédese tranquilo que va a pagar el pollo más caro. De forma tal que, como sabemos que influye mínimamente, no queremos pagar el precio de la inconducta empresarial a los trabajadores uruguayos, sobre todo aquellos trabajadores que ganan de 14.000 pesos para abajo, que es donde nosotros hemos puesto el mayor énfasis, porque el salario mínimo, con todos los incrementos que ha tenido, va a llegar a enero del año próximo a 8.000 pesos. Cualquier televidente sabe que 8.000 pesos es un salario con el cual no se puede vivir. 10.000 tampoco, pero hay que dar un salto, hay que seguir dando saltos. Por ejemplo, si miramos sectores enteros, lo que van a negociar en toda la próxima ronda de salarios, la mayoría de ellos, tal vez 300.000 o más, trabajadores están por debajo de 14.000 pesos. Imaginemos que los dos trabajadores de ese hogar ganen 14.000 pesos. ¿Es posible vivir con las necesidades básicas satisfechas con esos salarios? Nosotros consideramos que no. Pero hay que seguir trabajando en la dirección que esos trabajadores se mantengan. Responsablemente sí, pero también sabiendo que hay que atender a los más débiles y que una responsabilidad de un gobierno de izquierda es velar por la salud de los más débiles. En muchos aspectos se hace. En la política salarial hay que tener una política claramente diferenciada del resto, los que tienen 14.000 pesos para abajo. Es decir, hay que tomar decisiones políticas que no tienen nada que ver con los lineamientos que el Poder Ejecutivo tiene en materia general de salarios, ¿verdad? Que marca entonces productividad, marca inflación, marca otras cuestiones, ¿no? Como le fue a la rama de actividad, en fin. Pero alguna vez la negociación colectiva del Uruguay va a madurar a tal punto que la información que nos den los empresarios sea la suficientemente importante, lo suficientemente valiosa, como para empezar a generar acuerdos que tengan otras dimensiones, que atiendan otros temas, que atiendan la producción, que atiendan la viabilidad. Pero muy difícil decirle a un trabajador que el país va a crecer 3% o 4% su riqueza nacional y él no va a recibir nada. Es muy difícil explicarle a un trabajador que el 20% de las personas más ricas del Uruguay
se quedan con el 50% de la riqueza y el 20% de las personas más pobres se quedan apenas con el 5%, que no tiene que pelear por el salario. Al contrario, le tenemos que decir, señores, tenemos que pelear por el salario de los más débiles. Y acá juegan un papel fundamental los trabajadores o los sindicatos con mayor fortaleza, porque va a haber muchas veces donde va a ser necesaria la fuerza de todo el movimiento sindical para contribuir a resolver situaciones de sindicatos con mayor debilidad que otros. Hay conciencia de eso, pero ¿qué accionar? ¿Qué queda? Porque tú decías, la forma en que los parámetros que se utilizan para esos aumentos no son los que se pueden entender con ese 5% de distribución de riqueza en los más pobres. No, nosotros hemos venido generando decisiones que han permitido que miles de uruguayos salieran de la línea de la pobreza, que la pasaran levemente, pero que salieran de la línea de la pobreza. Lo que nosotros decimos es, si tenemos una política en vivienda, una política en salud, una política en educación, una política salarial, que conduzcan a que los sectores más que viven en contextos más desfavorables tengan rutas de salida, encuentren caminos de solución, encuentren trabajo y se puedan ir calificando su trabajo para conseguir un trabajo de mayor calidad, vamos a ir encontrando soluciones a los problemas que los uruguayos tienen. Ahora, pensar que este problema de la inflación se va a resolver fijándonos en la política salarial como unidireccionalmente es un disparate, lo plantee quien lo plantee. Por suerte, ayer el ministro de Economía fue muy claro a decir que no había que mirar solo en la dirección salarial, sino que había que mirar, yo diría, para ser más bruto, el ministro nos lo dijo, también hay que mirar la ganancia de los empresarios, que ha sido muy elevada durante los últimos 8 años. Claramente el país ha tenido un crecimiento expansivo muy importante, algunos años muy por encima de lo que se creía incluso, y bueno, eso tiene que necesariamente caer en los trabajadores, tiene que generar mejora para los trabajadores tienen que sentir que el bienestar nacional lo puede vivir en su casa y que eso le permita tener mayores accesos a cosas que hoy son vitales, que en otros momentos tal vez no lo eran, pero que hoy son vitales. La canasta de hoy no tiene nada que ver con la canasta de los 60. Cuando nosotros éramos niños pateábamos una pelota de goma número 3. Hoy hay cuestiones que los niños desarrollan, juegan, hay tecnología, en fin, hay una cantidad de cosas que los trabajadores quieren acceder y que yo creo que tienen el derecho a acceder. Y eso no hay que confundirlo con consumismo. Consumismo cuando uno sale desesperado porque hay una promoción del 10%, del 15% y compra lo que venga, necesite o no necesite. Eso se lo puede vincular al consumismo, pero aquellas necesidades que nosotros consideramos básicas y vitales, la vivienda, el acceso a la literatura, el acceso a la cultura, el acceso a la salud, el acceso a la educación, son cuestiones que deben de poder cubrirse con el salario de los trabajadores. Las ganancias a los empresarios. ¿Ustedes ven que desde el gobierno se puede haber algún cambio? ¿Se trasluce algo de eso? Bueno, muchos discutieron, si tú recordás, ir al 30%, sí, al 25%, bajar, subir. ¿Qué es lo que hay al respecto? Porque tú explicabas claramente de dónde podría salir más y cómo poder aliviar abajo. Pero sin embargo... Bueno, yo creo que tiene que haber una actitud responsable del empresariado. Como se nos pide a nosotros responsabilidad, el gobierno debería tener una política por la cual se le pida mayor responsabilidad al empresariado. Y deberá discutir con los empresarios qué es mayor responsabilidad, dónde está. De hecho, con las grandes superficies se pudieron acordar el congelamiento de 200 productos. O sea, había viabilidad para congelar el precio de 200 productos entre la industria y la gran superficie. Me da la impresión de que debe haber márgenes en otros muchos productos para que efectivamente se contribuya a evitar este flagelo que claramente además es increíble, porque además que no lo provocamos, quienes más lo sufrimos somos aquellos que tenemos ingresos fijos, los trabajadores o los jubilados y pensionistas, por lo cual es una pelea en la que nosotros tenemos que estar número uno con la bandera colocada. La lucha para que la inflación no trepe es una lucha prioritaria de aquellos que tenemos ingresos fijos, debe ser entendida así y nosotros la vamos a asumir así. De hecho, estamos discutiendo y analizando un documento que nos ha entregado el Instituto Cuesta Duarte. Se va a discutir entre los técnicos de Cuesta Duarte y una parte del Ejecutivo, y cuando se acuerde ese documento le va a ser entregado al Presidente de la República, que tiene una parte de análisis de cómo se provoca el tema de la inflación, pero que tiene también una parte de propuestas, y cuando estén prontas las vamos a entregar con muchísimo gusto a todos quienes las quieran hacer públicas, ¿no? Propuestas de cómo contener la inflación, de propuestas cómo de cómo calcular. De cómo contener, de qué está pasando con los precios y fundamentalmente que hay que tener una gran batalla a la especulación. Yo creo que hay en el Uruguay especulación. Hacemos una pausa con muchísimo y hablamos de este tema y también del tema de educación. Ya volvemos.